Ejemplos de Estados Unidos, dos, y el resto son británicos, bueno, en Francia, también en Italia, que dejaron huella en la cultura del mundo occidental. Tres ejemplos en el ámbito literario europeo. Giacinto Andrea Cincognini fue comediógrafo italiano, autor de una versión en prosa de la obra Don Juan de Tirso de Molina, uno de los escritores más importantes del siglo de oro de España. Daniel Chodowiecki fue pintor y grabador polaco. En su producción destacaron sobre todo las ilustraciones para obras literarias de diversos escritores europeos, también de la Edad Moderna, y bueno, anteriores, el que sigue el Barroco y el Renacimiento. Tobias George Smollett fue escritor británico. Estudió medicina en la Universidad de Glasgow, se instaló definitivamente en Londres en 1739, empezó a publicar sus novelas picarescas y satíricas, y una de sus obras es Viajes por Francia e Italia de 1766. Tres artistas importantes en la literatura europea. Dos escritores en Estados Unidos. Hugo Albert Renner fue hispanista estadounidense, se especializó en el Siglo de Oro y una de las obras es el Cancionero Español del Museo Británico. Frank Norris fue narrador estadounidense con su contemporáneo Stephen Crane, pues fue considerado el iniciador del naturalismo en la literatura narrativa contemporánea de Estados Unidos. De estirpe anglosajona, fue hijo de un rico comerciante de joyas al por mayor, y su madre le inspiró ya desde muy jovencito a leer los escritores anglosajones como Walter Scott, Charles Dickens y Stevenson. Y esta admiración fue decisiva en su carrera artística o literaria. La obra es El Pozo de 1903, que se publicó póstumamente. Frank Norris fue un escritor importantísimo en el ámbito al final del naturalismo estadounidense, junto con Stephen Crane, que dejaron huella además en la propia estructura literaria que fue, bueno, pues, posterior al realismo. He hablado de Estados Unidos dentro del ámbito de la cultura anglosajona, ahora sigo en la cultura anglosajona, esta vez en la literatura británica. Edward Fitzgerald fue poeta, traductor británico, autor de Eufanor, de 1851, es un diálogo filosófico, o de una colección también de apotegmas y de axiomas de 1852, pero la obra más importante es la adaptación de la propia obra de Rubaiyat de 1859, que fue de bueno, un poeta persa, Omar Khayyam, que Omar Khayyam fue uno de los artistas y científicos más importantes del periodo medieval de la cultura oriental y, más concretamente, de Persia. Lord Alfred Tennyson fue poeta británico, creció en el seno de una familia acomodada que le inculcó el gusto por la lectura y desde muy joven manifestó sus aptitudes poéticas en unas primeras composiciones a la manera de Pope y Milton. Una de sus obras es Poemas principalmente líricos de 1830. Angus Wilson fue escritor británico, estudió en Westminster y también en Oxford. Entre 1936 y 1955 trabajó como bibliotecario del British Museum, de que estuvo casi 20 años trabajando en el British Museum, salvo durante los 4 años de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que pasó en el Foreign Office. En 1966 ocupó la cátedra de literatura inglesa de la Universidad de East Anglia y entre 1982 y 1988 presidió la Real Sociedad de Literatura Británica. Autor de ensayos críticos, novelas, relatos, y una de sus obras es Los ancianos en el zoo de 1961. Wilson fue uno de los escritores más importantes de la literatura británica y anglosajona del siglo pasado. Y su huella es muy conocida en el mundo occidental, menos en el ámbito español, porque todos los que nombra desde la Edad Moderna y que continúan la Edad Contemporánea son muy desconocidos en nuestro país. La literatura francesa es importante en el ámbito europeo. Noël Salomon fue hispanista francés, fundador y director del Instituto de Estudios Ibéricos en la Universidad de Burdeos entre 1960 y 1974. Estuvo casi 15 años siendo el director y el fundador del Instituto de Estudios Ibéricos, que lo fundó además en la Universidad de Burdeos, y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Hispanistas. Estudió la literatura española desde una perspectiva sociopolítica y una de las obras
es La vida política castellana en tiempos de Felipe II, de 1973. Henri Barbusse fue novelista francés. En su juventud escribió poesías como Les Pleureses de 1895 bajo la inspiración de los autores simbolistas y se dedicó también al periodismo y su primera novela Les Suppliants de 1903 mostraba al autor fiel todavía a la inspiración íntima y elegíaca. Dos escritores importantes en Francia, en Occidente, dentro de la cultura. Continúo en la literatura francesa. Ferdinand Brunetière fue crítico literario francés, profesor, maître de conférences desde 1886 en la École Normale Supérieure. Fue también escritor vigoroso y polémico, y a partir de 1875 colaboró en la Revue des Mondes, que él dirigió 20 años después, en 1895, hasta su fallecimiento. Estuvo pues, más de 10 años dirigiéndola, aunque él ya había colaborado 20 años antes en la propia revista. Y una de las obras es Sur les chemins de la Croyance, de 1904, un escritor importante en el ámbito francés y europeo. Gustave Doré es uno de los artistas más importantes y más conocidos del siglo XIX francés. Porque Gustave Doré fue pintor e ilustrador francés. Fue uno de los más fecundos e influyentes dibujantes de la segunda mitad del siglo XIX. A los 15 años presentó sus dibujos, de gran calidad, a Philippe Pont, quien hizo que colaborara en el Journal Pour Rire, y publicó su primer álbum de litografías sobre los trabajos de Hércules. Y una de las obras que se encuentra en la diapositiva es Detalle de una ilustración de la Divina. Él realizó detalles de obras literarias importantes de finales de la Edad Media y también de la Edad Moderna, española y europea. Alemania, otro de los países más importantes en el ámbito político y cultural. Joseph von Eichendorff fue escritor alemán, perteneció al romanticismo, cultivó todos los géneros, pero destacó por su obra poética. Su lirismo nostálgico, cercano a la canción popular, se caracterizó por una visión íntima de la naturaleza y por su complacencia en lo fantástico. Hicieron tempranamente de él el poeta más celebrado. Compositores como Brahms, Mendelssohn, Schumann y Hugo Wolf pusieron música a sus poemas. Y una de las obras, la estatua de mármol de 1819. Hans Reinfelder fue filólogo alemán, profesor de filología románica en la Universidad de Múnich. Realizó estudios críticos sobre escritores españoles e hispanoamericanos, ejemplos Cervantes y Gabriela Mistral, y una escritora importantísima en el ámbito hispanoamericano que luego pasa con el mundo occidental y en el mundo hispanoamericano que se olvida. Es una pena, pero bueno, la sociedad occidental es así. Siempre va con un peldaño un poco con retraso en torno a igualar ambos sexos. Y en su obra ha analizado la influencia del lenguaje eclesiástico en las lenguas romanas. Son al final dos figuras dentro del ámbito de la literatura germana. Michael Georg Conrad fue escritor y crítico literario alemán, destacado introductor e impulsor del naturalismo entre los escritores germanos. Se dio a conocer como periodista especializado en temas culturales y sobre todo como crítico literario, es decir, que él se dio a conocer más como periodista, pero más concretamente como crítico literario. Una de sus obras es En las tinieblas de púrpura de 1895, un escritor importante que es muy conocido en el ámbito europeo. Y para finalizar voy a hablar de la literatura italiana, que fue la cuna, junto con la griega, de la civilización occidental en la Edad Antigua, en la Edad Moderna con el humanismo, el Renacimiento y el Barroco, y que luego en la Edad Contemporánea quedó un poco eclipsada por la cultura anglosajona, francesa y germánica. Pero Italia ha tenido y tiene grandes escritores a lo largo de la literatura y de la historia. Luigi Capuana fue escritor italiano. Mientras cursaba sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Catania, realizó una labor de recopilador y apologista de cuentos y baladas. Pronto, en 1860, abandonó sus estudios jurídicos para marcharse a Florencia, donde trabajó como crítico teatral durante 4 años, entre 1864 y 1868. Tras un breve paso por su ciudad natal, se trasladó a Milán en 1875 para retomar sus actividades periodísticas. Más tarde residió en Roma, donde fue nombrado profesor de literatura en el Instituto Superior de Magisterio, ocupación que desempeñó
entre 1888 y 1900, cuando regresó como profesor de lexicografía a la Universidad de Cádiz. Y una de las obras es Jacinta, de 1879. Hay que decir que Luigi Capuana fue uno de los eruditos más importantes porque recopiló al final cuentos, baladas y trabajó, aunque él estudió Derecho, lo dejó y bueno, se centró directamente en la carrera artística. Y recuerda mucho a Menéndez Pidal, a Menéndez Pelayo, eruditos, o a Américo Castro, o incluso, bueno, a grandes figuras como Américo Castro, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo o Sánchez Albornoz, que han dejado huella en las ciencias sociales. Y bueno, pues Sánchez Albornoz, Américo Castro, Menéndez Pidal o Menéndez Pelayo han sido eruditos e historiadores que han cuidado la literatura y la cultura española, pero desgraciadamente en nuestro país pues, eso se ha olvidado bastante, a diferencia de otros países europeos, incluso los más cercanos, por posición geográfica, como somos los países del sur, en Portugal, Italia o Grecia, hay mayor importancia en la cultura que en España. El resto de Europa es mucho más. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales en Europa y en Estados Unidos o en América, darle a like, suscribiros y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.